esos puntos. Entonces vamos a ver, explicar la forma general de las funciones trigonométricas. Ahí ya estaba escribiendo el título, forma general de las funciones trigonométricas. De esto también hay ejercicios, son los últimos que aparecen por ahí en la parte final del apunte. Entonces, la forma general, en este caso vamos a verlos nada más para la función seno, la función coseno, aunque puede haber forma general para todas las demás funciones. Entonces va a ser f de x es igual a por el seno de b por x, Aquí depende cómo utilicemos el signo, si lo utilizamos como menos o lo utilizamos como más, menos c más d. Lo que nos genera esta forma general son patrones nada más de comportamiento de la forma gráfica. Entonces, en este caso, A es la amplitud, amplitud, ¿sí? La amplitud de la función. Amplitud B es el número de ciclos, número de ciclos. El valor C es el ángulo de inicio, ángulo de inicio. Y el parámetro D es el eje, Tal vez nos convenga ver cómo escribimos en el apunte para que veamos si el signo es menos es más. De cualquier manera, decíamos, solamente nos genera, digamos, un patrón de comportamiento gráfico, nada más. No debe haber mucho problema siempre y cuando tengamos claro cuál es la forma general de las funciones trigonométricas. Entonces vamos a ver cuál es. A ver, voy a abrir el archivo para que veamos qué signo tenemos en la forma general. A ver, vamos a compartir funciones trigonométricas. La función seno ya la explicamos, función coseno, tangente, todo esto ya fue explicado. Cómo se ponen los grados, los radianes, las conversiones, algunos triángulos, por ejemplo, el de 60 grados, el de 30, el de 45, vimos cómo son los puntos sobre el círculo, ¿sí? Se dijo que hicieran el círculo unitario. Este está en decimales, no lo vamos a poner en decimales, lo vamos a poner siempre como raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Vean que, por ejemplo, aquí sí está un medio, raíz de 3 sobre 2. El problema creo que fue que no podía yo escribir ecuaciones en la imagen y por eso la raíz pues no parece raíz, ¿no? Raíz de 3 sobre 2. Esa tabla también ya la tenían que haber llenado. A ver, hay algo de ruido, no sé si tengan algo que decir. O hay micrófono, algún micrófono por ahí abierto. Entonces ahí está la gráfica de la función seno. Ustedes iban a hacer todas las demás. Y la forma general, pues lo estamos utilizando con signo más, no con signo más. Lo vamos a dejar como signo más. Como signo más. Bueno, entonces vamos a ponerle el signo más. Vamos a compartir la pantalla y vamos a poner el signo más. A ver,
cuando utilizamos el signo más, pues lo que va a ocurrir, siempre ocurre que hay que cambiar los signos dependiendo cómo aparezca, ¿no? Decíamos que aquí va un signo más. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner determine el dominio. Determine el dominio. El dominio. Rango. Rango. Y gráfica de f de x. Y gráfica de f de x. Y vamos a poner una función. Por ejemplo, vamos a poner una amplitud, digamos, de 4, ¿sí? Que la función sea seno. Número de ciclos, vamos a poner unos 5 ciclos. 5 por x, vamos a poner menos, pongamos pi sobre 3, ¿no? Pi sobre 3, que es el ángulo de inicio, y que inicie en -2, ¿no? Que esté el eje. Sí, entonces vamos a ver, vamos a explicar ese ejemplo. Pudiera ser que coincida con el que esté en el apunte, pero pues lo vamos a explicar, ¿no? No sé si haya puesto ese ejercicio, luego se le ocurren a uno los mismos números, pero vamos a ver. Entonces la amplitud es de 4. ¿Qué me está diciendo eso? Que tengo una función que va desde 0 a 2pi. Por aquí está pi, por aquí está 2pi, ¿sí? De 0 a 2pi. Y va a iniciar en pi sobre 3, ¿sí? Entonces va a estar, por aquí está menos pi. Tal vez lo hice mal porque debe quedar desde menos pi sobre 3. Debe quedar desde menos pi sobre 3. Esto pudiera estar mal. Vamos a poner más al centro. Vamos a ponerlo un poco más así. Y un poco más hacia arriba. ¿Por qué? Porque el eje está en el -2. Por aquí está pi. Por aquí está 2pi. Y por aquí está menos pi. Por ahí está pi. Y por ahí está 2pi. Entonces el eje está en -2, -1 y -2, -3, -4, -5, -6, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, que llega hasta el 3, ¿no? Entonces el eje de la función, está en -2. Ese es el eje, ¿no? En -2. Entonces, el nuevo eje se recorre hasta aquí, ¿no? Hasta -2. Hasta -2. Ese es el eje. ¿Sí? Después de ahí, pues queremos una amplitud de 4. ¿Sí? Vean que es un 4 la amplitud. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a poner hasta el 4, hasta el 2. ¿Sí? Son 4 unidades. 4 unidades hacia arriba, 4 unidades hacia arriba, así, y 4 unidades hacia abajo. Entonces va a llegar hasta el -6. En el -6, ese sería de hecho el rango, ¿no? Que va de -2, perdón, de -6 a 2, de -6 a 2. El ángulo de inicio, ¿dónde está? Pues voy a dividir esto en 3 partes, ¿no? Voy a dividir esto en 3 partes. El ángulo de inicio va a estar en menos pi sobre 3. En menos pi sobre 3. A ver, está en menos, 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 menos. Debe ser menos, menos. ¿Sí? Si está en menos pi sobre 3, debe ser en la parte negativa para que me dé el más, ¿no? Menos, menos me va a dar el más. Entonces va a estar aquí en menos pi sobre 3. Sí, por aquí está menos pi sobre 3.
A partir de ahí voy a poner el ángulo final. ¿Cuál va a ser el ángulo final? De menos pi. Vamos a poner ángulo final de menos pi sobre 3. Vamos a calcular un ciclo completo que es de 2pi, Entonces, este tendrá un 1, el común denominador es 3 y multiplicamos cruzado, menos pi por 1 es menos pi más 3 por 2 son 6pi, entonces llega a 5pi sobre 3, 5pi sobre 3. ¿Dónde está 5pi sobre 3? Por aquí está 1/3, por ahí 2/3. Aquí serían 3/3, 4/3, 5/3. Entonces el ángulo final es ahí. ¿Sí? Esta amplitud es de 2pi. ¿Sí? Esa amplitud es de 2pi. 2pi radianes, digamos, es el círculo completo. Y en esa parte voy a dividir en 5 partes iguales. ¿Por qué en 5? Porque me está diciendo que ponga 5 ciclos, ¿no? Vean que ese es un 5. Entonces son 5 ciclos. Tengo que dividir esto en 5 partes iguales, ¿no? Más o menos así, ¿no? Pero tiene que ser bien hecho, ¿no? No lo voy a dividir así, sino que lo voy a dividir bien. ¿Cómo lo voy a dividir? Pues voy a dividir voy a irle aumentando, ¿no? Voy a irle aumentando. Por ejemplo, el ángulo inicial, vamos a poner ángulo inicial. Ángulo inicial es menos pi sobre 3, menos pi sobre 3. Eso me lo da la función, de aquí, ¿no? Menos pi sobre 3. ¿Sí? Menos pi sobre 3, pero quiero dividir la amplitud en 5 partes. Entonces el primer ciclo va a ser, primer ciclo lo voy a tener en menos pi sobre 3. Ese es el ángulo inicial, más 2pi sobre el número de ciclos que quiero, que son 5. Entonces va a ser igual a, son quinceavos, y multiplico cruzado, menos 5pi, más 6pi. Entonces va a estar en pi sobre 15. Pi sobre 15, ahí llega el primer ciclo. El segundo ciclo, ¿dónde va a estar el segundo ciclo? Pues va a iniciar en pi sobre 15, más la amplitud total, que es 2pi, sobre el número de ciclos, que es 5. Aquí el común denominador es 15, entonces 15 entre 15 es 1, 1 por pi es pi, entonces queda pi, más 15 entre 5 son 3 por 2, son 6, queda más 6pi. Entonces el segundo ciclo llega a 7pi sobre 15, 7pi sobre 15. El tercer ciclo, ¿dónde va a llegar el tercer ciclo? Va a iniciar también en 7pi sobre 15, donde me quedé anteriormente, ¿no? 7pi sobre 15 es esto de aquí, ¿no? 7pi sobre 15 más la amplitud total, 2pi sobre 5. Vean que en este caso, lo que se va aumentando es lo mismo, porque quiero la amplitud total de 2pi entre 5 ciclos. 5 ciclos. Esos 5 ciclos me los da esta función, ¿no? S5. Entonces, toda la amplitud de 2pi lo divido entre 5. Voy a hacer las operaciones. También son quinceavos. 15 entre 15 es 1, por 7 son 7pi. Queda 7pi. Más 15 entre 5 son 3, por 2 son 6. 6pi. Es igual a 13pi sobre 15. 13 quinceavos de pi. Pero quiero 5 ciclos, entonces voy a poner un cuarto ciclo. ¿Dónde va a iniciar? En 13pi
sobre 15, que es donde me quedé, más la amplitud total sobre el número total de ciclos, 2pi sobre 5. También son quinceavos. 15 entre 15 es 1 por 13 son 13. Son 13 pi. Más 15 entre 5 son 3, por 2 son 6. 6 pi. 13 más 6 son 19 pi sobre 15. El último ciclo, que ya sería el quinto ciclo. ¿En dónde va a llegar el quinto ciclo? Pues voy a iniciar también en 19 pi sobre 15. 19 pi sobre 15 más la amplitud total sobre el número de ciclos, 2pi sobre 5. Decíamos que aquí deben darse cuenta que siempre se va agregando lo mismo, ¿no? La amplitud total sobre el número de ciclos que me indica la función, ¿sí? Siempre se le está sumando lo mismo, pero no siempre va a ser el mismo número, eso va a cambiar de acuerdo a la función. Vamos a hacer las operaciones y aquí son quinceavos también. 15 entre 15 es 1 por 19 son 19. 15 entre 5 son 3 por 2 son 6 más 6 pi. Entonces 19 más 6 son 25 pi sobre 15. Y estos son múltiplos de 5. Puede ser 5 pi sobre 3. 5 pi sobre 3. Ese número es donde voy a cerrar todos los 5 ciclos. Vean que coincide con el ángulo final. Sí, coincide con el ángulo final. Pero quiero quinceavos. Entonces, ¿cómo voy a sacar los quinceavos? Pues vamos a pensar que cada tercio va a estar dividido en 5 partes, ¿no? Por ejemplo, aquí va a ser 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? ¿Sí? Ahí serían quinceavos, ¿sí? Por ejemplo, aquí también serían quinceavos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Después otra vez 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? 4 y 5. Es como son quinceavos, entonces aquí llevo 5, luego 10 y luego 15, ¿no? ¿Sí? Lo divido en quintos, ¿sí? Cada tercio, 2, 3, 4. Ahí está mal, ¿no? Porque los puse muy pequeños. Debe quedar más hacia acá. 1, 2, 3, 4. Para que sean quintos. Después otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, aquí sería un quinceavo. Ahí sería un quinceavo. Y vean que el primer ciclo termina en un quinceavo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a terminar el primer ciclo? Pues en esta parte, ¿no? En un quinceavo. Ahí. En un quinceavo. ¿Sí? Nada más dividí en partes iguales. Después termina en 7 pi sobre 15. 7 quinceavos. Aquí serían 5. Entonces 6 y 7, ¿no? Por ahí. 7 quinceavos. 7 quinceavos de pi. Después de los 7 quinceavos sigue 13 quinceavos. Voy en 13 quinceavos. ¿Dónde quedan ubicados los 13 quinceavos? Vean que 15 sería hasta pi, entonces 13 es aquí, ¿no? Por ahí son los 13. Los 13 quinceavos. Y hasta ahí voy a dibujar los 3 ciclos. Me falta el cuarto ciclo. El cuarto ciclo termina en 19 pi sobre 15. 19 pi sobre 15. ¿Dónde son 19? Aquí, ¿no? 19 pi sobre 15. 19 pi sobre 15. Después, el quinto ciclo termina en 25 pi sobre 15. Esos 25, pues ya es el ángulo final, ¿no? Sería aquí. Ese es el ángulo final, ¿sí? ¿Y qué voy a dibujar ahí en cada uno de los segmentos?
lo que voy a dibujar es el ciclo. ¿Se acuerdan que la función es seno? Aquí dice seno de 5x menos pi sobre 3. Entonces voy a dibujar ciclos de la función seno. ¿Cuál es el ciclo de la función seno? Recuerden que iba de menos 1 a 1, por aquí está pi, por aquí está 2pi, aquí está pi sobre 2, 3pi sobre 2, y va de menos 1 a 1, de menos 1 a 1. Y recuerden que como es la función seno, entonces empieza en 0, después en pi sobre 2 vale 1, ¿sí? Esto lo podemos sacar del círculo unitario, luego en pi vuelve a valer 0, en 3pi sobre 2 vale menos 1, y en 2pi vuelve a valer 0. Entonces el ciclo es ese ciclo, ¿sí? De 0 a 2pi. Ese sería el ciclo del círculo completo, de 0 a 2pi. Y esos ciclos los voy a dibujar aquí en esta parte, ¿no? Entonces voy a iniciar en este ángulo de inicio. Voy a dibujar 5 ciclos. Sube y luego baja y llega hasta el siguiente, ¿no? ¿Sí? Ese es un ciclo. Ese sería un ciclo de la función seno. De la función seno. Ahora otro ciclo de la misma función seno. Hasta ahí llevo 1, luego 2, sería por ahí así, ¿no? Más o menos por ahí así. Sube y luego baja y vuelve a subir, ¿no? Sí, la forma es la que puse anteriormente, sí, pero estoy dibujando 5 ciclos. La siguiente es por ahí así, ¿no? También sube, baja y vuelve a subir, ¿sí? Llevo 3 ciclos, luego 4, sería así, 4 ciclos, después 5 ciclos, queda así. Y ya a partir de ahí, pues, se dibujan todos los demás. Decíamos que esto nada más es, digamos, el patrón, ¿no? Del molde, digamos, de la función completa, ¿sí? A partir de ahí, ya todo lo demás se sigue dibujando de esa manera, ¿no? ¿Sí? Trabajo de que tengamos nada más una parte del círculo, ¿no? Ya después, todo lo demás va a ser igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la función seno. Ahora, después decíamos sigue, se sigue, pues se va a seguir así, ¿no? Ya ni siquiera sabemos para dónde va, pero se sigue así, hacia ambos lados, ¿no? ¿Sí? Ese sería el eje. Y en la parte negativa, pues también, ¿no? Se sigue así, sube y baja. Y después otra vez así, ¿no? ¿Sí? Entonces, nada más con que tengamos la parte que dibujé en color negro para que ya sepamos cómo es el comportamiento general de la función. Entonces, esta función es f de x igual a, la amplitud es de 4, la función es seno, ¿de cuántos ciclos? Son 5, x, el ángulo de inicio es pi sobre 3, y el eje está en menos 2. ¿Sí? El dominio de f de x, son los números reales. El rango de f de x, es el intervalo donde hay gráfica que va de menos 6 a 2, menos 6 a 2, de menos 6 a 2. Y toca el menos 6, toca el 2, por eso ponemos corchetes, ¿no? Por eso ponemos corchetes de menos 6 a 2. Y los ciclos que dibujamos, pues ya los pusimos ahí, ¿no? Son parecidos a ese ciclo completo, ¿sí? Eso está explicado ahí en el apunte. Todo eso está explicado. Está explicado en el apunte.
Ahí está, dice que A es la amplitud, B el número de ciclos, C el ángulo de inicio, el D es el eje de la función. Y si tenemos un ejemplo, pues el eje está en -3, ¿sí? El ángulo de inicio es -4π/3, -4π/3, ¿sí? Ahí están los ciclos, se calcularon los ciclos y esa es la gráfica. Vean que los ciclos cierran aquí al primero, ¿no? Luego al segundo, tercero, cuarto y 5 ciclos. También aquí eran 5 ciclos. Y a partir de ahí, pues se sigue hacia ambos lados. Entonces el dominio, pues son los reales y el rango es donde hay gráfica, en este caso de -7 a 1. Debe estar por aquí abajo, ¿no? De -7. A ver, ¿dónde está el rango? Se debe de haber puesto en algún lado. Y si no está, pues hay que ponerlo, ¿no? Sí. El dominio y el rango. Aquí está el rango, ¿no? De -7 a 1. De -7 a 1. Y lo mismo se hace para la función coseno. Para la función coseno. Cuando es coseno, el procedimiento es exactamente igual. Entonces aquí hay algunos ejercicios. El 2 es, el primer ejercicio es 2 veces el seno de 6x menos 5π/3 menos 4. El eje está en el -4, la amplitud es 2, ¿sí? El número de ciclos son 6, inicia en -5π/3. Y así hay 3 ejercicios que ustedes van a estar haciendo. Vamos a ver un ejemplo de la función coseno. De la función coseno. ¿Cuál sería la función coseno? Pues sigue siendo lo mismo, va a seguir siendo muy similar, nada más va a ser la forma general es f de x. F de x es igual a por el coseno de b por x más c y luego menos d más d, ¿no? Más d. Esa es la forma general. Lo mismo, la A es la amplitud, la A es la amplitud, amplitud. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Pues el ciclo este, ¿no? En lugar de que empiece en 0, va a empezar en 1, ¿no? Después vale 0 en pi/2, después vale -1 en pi, después vale 0 y en 2pi vuelve a valer 1. Vuelve a valer 1. Entonces el ciclo que se va a dibujar va a ser algo así, ¿no? Aquí es como un semicírculo, así, y sube, ¿sí? Ese sería el ciclo que se va a estar dibujando, pero todo lo demás pues es exactamente igual. Lo que se va a dibujar es el ciclo en verde, no el que está en negro. Entonces tenemos también la amplitud, tenemos B que es el número de ciclos, número de ciclos, C que es el ángulo de inicio, y D que es el eje, D es el eje, ¿sí? Entonces, si tenemos un ejemplo, pongamos ejemplo, determine el dominio rango. Ejemplo, determine el dominio, rango y gráfica, rango y gráfica de f de x. Vamos a poner una que sea del coseno de f de x igual a, vamos a poner una amplitud, por ejemplo, de 5, ¿sí? Que sea el coseno, unos 3 ciclos por x. Vamos a poner más, que les gusta pi/5, Vamos a poner 2π/5 y el eje que estén más 3, ¿no? Entonces, más o menos así.
¿Cómo va a ser esa gráfica? Pues el eje está en, va a iniciar la función, el ángulo de inicio es 2pi sobre 5. Como es positivo, se queda como positivo, porque aquí es positivo, ¿no? La C coincide con 2pi sobre 5, entonces se vale 2pi sobre 5. No hay que cambiar signo porque no es negativo. Entonces 2pi sobre 5 el ángulo de inicio. Entonces va a llegar más allá del... El eje está en el 3 y llega hasta el 5. Más 5 serían 8, ¿no? Entonces va a llegar hasta por el 8. Más o menos por ahí así. Y luego por aquí así. Por aquí está pi, 2pi y 3pi. Eso va a ser pi, 2pi. Y aquí está pi. Va a llegar, decíamos, hasta por el 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces está el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hacia abajo es el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 2, menos 1. El eje dijimos que está en el número 3. El eje está en el número 3, que sería por ahí así. Ese sería el eje. ¿Sí? El eje está en el 3. La amplitud es de 5, entonces 3 más 5 llega hasta el 8. 3 más 5 llega hasta por ahí, hasta por el 8. Luego 5 también hacia abajo llega hasta el menos 2. Hasta el menos 2. Esa va a ser la amplitud. Entonces 2pi sobre 5. 2pi sobre 5 es el ángulo de inicio. 2pi sobre 5. ¿Sí? 2/5 de pi. ¿En cuánto debo dividir el segmento de 0 a pi? Pues en 5 partes, ¿no? Aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ahí sería un quinto. Este sería un quinto. Este sería un quinto. Luego 2/5. Entonces el ángulo de inicio está ahí. ¿Sí? Ese va a ser el ángulo de inicio. ¿Cuál va a ser el ángulo final? Pues podemos poner ángulo final. Ángulo final. Le vamos a agregar 2pi. Tengo 2pi sobre 5. Más el ciclo completo, que es de 2pi. Aquí tendrá un 1, son 5. Multiplicamos cruzado, 2pi más 10pi. Más 10pi, son 12pi. 12pi sobre 5. 12pi sobre 5. Entonces llevo aquí 5. Hasta pi son 5. Luego divido otra vez en 5. 1, 2, 3. Creo que se quedó muy alejado. 3, 4 y 5. Hasta el 2pi son 10. Luego 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces 12 va a ser hasta ahí, ¿no? Porque en 2pi son 10. 10pi sobre 5. Entonces 12 es hasta ahí. Pero ese segmento lo tengo que dividir en 3 partes iguales. ¿Por qué 3? Porque aquí puse que sean 3 ciclos, ¿no? Que sean 3 ciclos. Entonces vamos a dividir ese segmento en partes iguales. ¿Cuál sería el primer ciclo? El primer ciclo, el ángulo inicial es 2pi sobre 5. 2pi sobre 5, más lo mismo, pero la amplitud que es 2pi, pero entre 3, porque son 3 ciclos los que quiero dibujar. También son quinceavos, multiplico cruzado, son 6pi, más 10pi, más 10pi. Entonces son 16pi,
sobre 15, sobre 15. Para que sean quinceavos, cada uno lo debo dividir en 3 partes, ¿no? Entonces, cada uno lo divido en 3 partes. Si fuera de 0 a pi, aquí serían 3 partes, ¿no? Ahí son 3 partes. Sería un quinceavo, luego otras 3 partes. Llevo 6 quinceavos, luego llevaría yo 9 quinceavos, luego 12 quinceavos y luego 15 quinceavos. Sí, hasta pi son 15 quinceavos, pero el primer ciclo termina en 16, entonces tengo que agregar otros 3 y 16 quinceavos. 16 quinceavos va a ser aquí, ¿no? En esta parte. Recuerden que en pi son 15 y después hasta una rayita más y son 16 quinceavos. ¿Sí? ¿En dónde queda el segundo ciclo? Segundo ciclo va a iniciar en 16 pi sobre 15. ¿Cuánto le voy a agregar? 2 pi sobre 3, que son 3 partes iguales. También son quinceavos. 15 entre 15 es 1, por 16 son 16. 16 pi. Más 15 entre 3 son 5, por 2 son 10. 10 pi. Entonces, sumándolo son 26 pi sobre 15. 26 pi sobre 15. ¿Hasta dónde llega entonces? Si hasta pi eran 15, aquí son 18, luego siguen 21, luego 24 y luego por aquí son 25, ¿no? Sí, 25, que sería aquí, ¿no? 25, 25 quinceavos de pi. 25 quinceavos. No se ven muy bien graficados, pero es porque se están yendo un poco chuecos hacia un lado, ¿no? Entonces posiblemente por ahí así, que se vean un poco más iguales, ¿no? Ahora el tercer ciclo, a ver, es que grafiqué cuántos, son 15, luego 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, creo que era 26, ¿no? Eran 26, me faltó uno, por eso se ve un poco más pequeño este segmento, pero lo podemos corregir, que quede entonces hasta el 26, que sería uno más, ¿no? A ver, estoy borrando en lugar de, a ver si aquí son tercios aquí, ¿no? Entonces, otra vez tercios y tercios. Entonces, 24, aquí son 15, 18, 21, 24, 26. 26 es aquí, ¿no? Es ahí. Ahí son los 26. Casi queda igual, ¿no? Pero es una rayita un poco más. Ahora el tercer ciclo inicia en 26 pi sobre 15 más también 2 pi sobre 3. 2 pi es la amplitud y sobre 3 es el número de ciclos. Son quinceavos, queda 26 pi más 15 entre 3 son 5, por 2 son 10 pi sobre 15, entonces son 36 pi sobre 15. Son múltiplos de 3, queda 12 pi sobre 5, 5 por 3, 15 y 12 por 3 son 36, 12 quintos de pi. Debe coincidir con el ángulo final, ¿no? Que es es ese 12 pi sobre 5. Entonces, ya con toda seguridad podemos decir que es en el ángulo final, porque sí coincidió. Tengo los tres segmentos. Entonces, ¿qué ciclo voy a dibujar? Decíamos el que está en verde.
Vamos a dibujar ese ciclo 3 veces. Va a iniciar algo así, después baja y sube, ¿no? Así, algo así, ¿no? Sí, más o menos así es el ciclo en ese pequeñito pedazo, ¿no? En la tercera parte. Después otra vez baja y vuelve a subir. Si pudiéramos saber exactamente por dónde corta y todo eso, pero eso ya va a ocurrir cuando ustedes vean, cuando les enseñen, por ejemplo, integrales y todo eso, ¿no? Les van a pedir el área, les van a pedir el volumen de todas estas funciones. El tercer ciclo queda algo así, ¿no? Nada más baja y también sube. Y decíamos que esto es, digamos, la muestra, es el molde, es el patrón de comportamiento gráfico de la función que pusimos. A partir de ahí ya se sigue hacia todos lados, ¿no? Se sigue hacia acá, así, sube, después otra vez, así, y vuelve a subir, ¿no? Y hacia el otro lado, pues igual, lo mismo, ¿no? Sí, más o menos así. Entonces, esta función es f de x. Vamos a poner que es f de x igual a la amplitud es de 5 por el coseno de 3x más 2pi sobre 5 y el eje está en más 3 más 3. El dominio son los números reales. Dominio de f de x son los números reales y el rango de f de x. Esto ustedes lo tienen que escribir siempre bien y que se vea todo en orden para que se entienda. El rango va de menos 2 a 8, de menos 2 a 8. Y esa es la forma general de la función coseno. Y ya vimos la función seno. Sí, la función seno era esa. Y ahí tienen sus ejercicios. Entonces ya con esto ya pueden ustedes terminar todo el apunte, todo ese apunte hasta ahí. Y podríamos pensar pues que ya terminamos de ver funciones trigonométricas después de esto. Claro que aquí nada más se han presentado, hemos dicho su dominio, su rango, gráfica. Ya en otro momento les van a pedir que las deriven, que las integren, que calculen límites, que calculen una serie de cosas, ¿no? Y después les van a enseñar para qué sirven, ¿no? Para qué, en dónde se ocupan, en qué ramas de la ciencia se ocupan las funciones trigonométricas. Bueno, entonces, antes de que se vayan, escriban su nombre en el chat para que sepamos que estuvieron por ahí. Y con eso pase asistencia, ¿no? Y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Cuídese, profe, gracias. Nos Buena tarde. vemos. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego.